Hola, bienvenida a Eficiencia. Vamos a continuar con el estudio de los glúcidos, en concreto el siguiente tipo que serían los disacáridos. Un disacárido es una molécula formada por dos monosacáridos. Luego tendríamos a un primer monosacárido que se encuentra unido por un tipo de enlace especial que se llama O-glucosídico a un segundo monosacárido. Luego sería una molécula mayor formada por la unión de esas dos moléculas más pequeñas, esas dos moléculas de monosacáridos. Y vamos a dedicarle al kit de la cuestión de hoy, que sería ese enlace O-glucosídico. Puede ser de dos tipos, dependiendo de los tipos de carbono que participan en el mismo. Tendríamos al primero, sería el enlace glucosídico de tipo monocarbonílico. Monocarbonílico. En el cual, al producirse el enlace, estarían participando del primer monosacárido un carbono carbonilo y del segundo monosacárido cualquier otro carbono del mismo que no sea carbonilo. Luego del primer monosacárido, un carbono carbonilo unido al carbono no carbonilo, a un carbono no carbonilo del segundo monosacárido. Si os perdéis un poco con esto de los nombres, luego también voy a poner los diferentes monosacáridos de un modo esquemático, sin poner todos los radicales. Os recomiendo que visionéis o revisionéis alguno de los vídeos que le he dedicado a los glúcidos en general o a los monosacáridos en particular, en concreto el de la ciclación, sería interesante. Pero por hacer un resumen rápido, el carbono carbonilo es aquel que contenía antes de la ciclación al grupo carbonilo, el cual es un oxígeno unido por doble enlace a ese carbono, al cual le quedan dos valencias libres. Podían ser por cetona o podía ser por aldehído, pero teníamos un grupo carbonilo, de modo que sería ese carbono, antes de formar ese enlace hemiacetil, o ese enlace hemiacetílico, el que se uniría a otro cualquiera del segundo monosacárido no carbonilo. Un ejemplo. Vamos a estudiar el de la lactosa, que está constituido por los monosacáridos galactosa y glucosa, que tiene un nombre propio, químico un poco más largo, sería el de la galactosa sería beta, porque tiene configuración beta al ciclarse, D, porque tiene configuración D respecto a su isomería óptica, galactopiranosa. Piranosa porque tiene una ciclación hexagonal, parecida al pirano. Todo esto que parece muchísima información, lo es, pero es fácil, mucho más de lo que pueda parecer. Así que si estáis perdidos es porque no habéis visto alguno de mis vídeos anteriores, echadle un vistazo. Unido a la glucosa, cuyo nombre más completo, químico más completo, sería la glucopiranosa, D-glucopiranosa. En este caso da igual que tenga configuración alfa o beta, luego una D-glucopiranosa cualquiera. Si dibujo aquí la molécula de un modo esquemático, me voy a poner todos sus radicales, solamente el que nos interesa. El primero va a ser el carbono que estaba unido a ese carbonilo inicial, luego ahora está formando ese enlace hemiacetálico, sería este carbono de aquí, que está en configuración beta, luego lo H por encima. Se une a la glucopiranosa, aquí nos diría igual que fuese beta o alfa, no nos importa, y se encuentra unida en concreto a este carbono, al carbono 1, 2, 3 y 4, que tiene su H siempre, OH siempre colocado ahí, ese grupo alcohol. Luego son estos dos grupos de alcoholes los que van a reaccionar entre sí y van a producir el disacárido. Voy a colocar aquí, sería ese disacárido lactosa. Voy a poner esto de otro colorcito, el enlace. Este sería el enlace O-glucosídico monocarbonílico, que va a ser de tipo beta. Ahora lo voy a escribir, lo voy a comentar un poco más. Y se produce también el desprendimiento de una molécula de agua. Luego esto sería lactosa, unida por enlace beta 1
4. Y esto se representa así. Hombre, tiene un nombre químico más complejo, pero yo no me voy a meter en tantos berenjenales. Esto se llamaría la beta-D-galactopiranosil, porque es monocarbonílico, 1,4 de glucopiranosa, pero lactosa unida por el ACP 1,4 y vamos sobrados con eso. En cualquier caso, sería lactosa porque se llama lactosa, beta porque el primer monosacárido es el que le da el nombre beta o alfa, lo veremos en el siguiente ejemplo que voy a poner, con el siguiente tipo de enlace glucosídico, 1,4 porque se están enlazando los carbonos 1 con el carbono 4. Como veis, por cierto, este carbono 4 no es carbonílico, no es este de aquí. Bien, eso sería en cuanto al monocarbonílico. Luego, el otro va a ser el dicarbonílico, que os podéis imaginar en qué consiste o cómo va a ser. Sería 2, sería el dicarbonílico. Pues bien, efectivamente en el dicarbonílico van a unirse los dos monosacáridos a través de un carbono o de su carbono carbonilo. Luego va a unir el primero a través del primer monosacárido, se va a unir a través del grupo carbonilo y el segundo también a través del grupo carbonilo. Un ejemplo, pues vamos a ver el ejemplo del azúcar, más común que el azúcar de mesa. Este sería el azúcar que se encuentra en la leche. Nosotros vamos a estudiar ahora el de la sacarosa, que está constituido por una glucosa y una fructosa unida. En concreto, su nombre químico más completo sería alfa-D glucopiranosa unido a una beta-D fructofuranosa. Furanosa. Vamos a dibujar esto esquemáticamente. Tendríamos primero la glucosa, que se encuentra en posición alfa, luego el OH por debajo, que se une a una fructosa, que se encuentra en posición beta, luego el OH por aquí. El OH por aquí en beta, ¿por qué? Pues porque le he dado la vuelta. El OH debería estar aquí arriba, pero yo lo que hago es que le doy la vuelta, entonces se coloca, estaría generalmente cuando se forma, digo, entonces yo ahora simplemente le doy la vuelta y se encontraría aquí. Bueno, pues ahora, como veis, es distinto, va a tener una configuración distinta en este caso, porque va a ser alfa, el primer es tipo alfa. El caso es que el resultado sería el disacárido sacarosa. Vamos a unirlo con este color, enlace glucosídico, que va a tener esta configuración. Aquí tendríamos la fructosa. Fijaros que la fructosa también sería su grupo carbonilo. Este carbono que está formando ese miacetal sería el carbonilo. Luego se estaría uniendo un carbonilo con otro carbonilo. En este caso sería el carbono 2, porque acordaros que aquí teníamos el grupo, el carbono 1, sería CH2OH aquí, y aquí tendríamos ese segundo carbono. Luego sería sacarosa, en este caso alfa, porque el primer monosacárido está en configuración alfa, 1, 2, porque están uniéndose los carbonos 1 y el carbono 1 de la glucosa y el 2 de la fructosa. Y también, por supuesto, se desprende una molécula de agua. Fijaros que es interesante matizar ese desprendimiento de una molécula de agua. Siempre para formarse el disacárido se desprende, se forma con desprendimiento de una molécula de agua. Y eso es importante, ¿por qué? Pues porque para romperse se va a necesitar otra molécula de agua. Luego se rompe por lo que se llama hidrólisis. El agua es la que produce la lisis. Y esto es lo que van a realizar precisamente las enzimas digestivas. Las enzimas digestivas van a añadir esa molécula de agua para producir la hidrólisis, la ruptura de esos disacáridos. En concreto, el nombre que van a recibir las enzimas, por cierto, es bastante sencillo. Sería el nombre sobre el sustrato, sobre el disacárido, en este caso, que actúan terminado en asa. Por ejemplo, la enzima que rompe la sacarosa se llama sacarasa.
o cigarro igual, terminado en asa. La que rompe la lactosa se llamará lactasa. Y así sucesivamente. Luego se puede producir efectivamente la inversión de esta reacción de formación, produciéndose su lisis, su ruptura. Cabe también decir aquí, interesante, que, por ejemplo, en la miel, en la cual hay un alto contenido de sacarosa y también hay un alto contenido tanto de glucosa como de fructosa diluida. ¿Por qué? Pues porque las abejas, al formar la miel, tienen enzimas digestivas en su saliva. Entonces, esas enzimas salivares van a producir una inversión, por eso se llama azúcar invertida, que la miel tiene azúcar invertida en su composición, una inversión de esta reacción. Por lo tanto, va a tener diluido tanto glucosa como fructosa, que por cierto tienen un mayor poder edulcorante, son más dulces para una misma cantidad, un 30% más, creo que. Bueno, pues eso es todo, espero que haya sido de utilidad. No olvidéis de darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de eficiencia. Hasta la vista.